El día en que Estados Unidos se burló de Chile y terminó suplicando por su tecnología en la Antártica. Logramos apoderarnos del congelador más caro del planeta, pero no tenemos la llave para abrirlo. Cuando escuchó aquella frase, el presidente de Estados Unidos dejó caer el puro que sostenía entre los labios. Hasta unos minutos antes, el gigantesco búnker subterráneo del Comando de Seguridad Polar, ubicado en las afueras de Washington, estaba lleno de celebraciones. Los altos mandos militares brindaban con champaña, se abrazaban y golpeaban la mesa convencidos de que acababan de obtener una victoria histórica. Una coalición internacional había sido expulsada de una zona disputada del Océano Austral. Bajo una capa de hielo de varios kilómetros de espesor se suponía que dormían reservas gigantescas de minerales estratégicos, tierras raras, litio, cobalto, níquel y metales indispensables para fabricar baterías, satélites, radares y sistemas de defensa. Para los generales estadounidenses, la operación ya estaba terminada. Habían llegado primero. Habían desplegado más soldados. Habían instalado su bandera. Por lo tanto, todo lo que estuviera bajo el hielo les pertenecía. O eso creían. El único hombre que no celebraba era el asesor de Seguridad Nacional, Richard Coleman. Tenía la mirada hundida, el rostro pálido y ambas manos aferradas a una tableta donde varias luces rojas parpadeaban sin detenerse. Coleman, preguntó el presidente, ¿por qué eres el único que no está sonriendo? El asesor tragó saliva. Señor, la temperatura real en la zona cayó a 58 grados bajo cero. Con el viento, la sensación térmica supera los 75 grados bajo cero. Algunos generales dejaron de reír. Coleman lanzó la tableta sobre la mesa. Nuestros comandantes pensaron que bastaba con plantar una bandera y empezar a extraer minerales. Pero la realidad es que no podemos perforar el hielo, no podemos mover nuestros vehículos y tampoco podemos mantener los sistemas eléctricos funcionando. La sala quedó en silencio. El taladro polar PX-9000, que costó más de $8.000 millones, se desintegró a los 12 minutos de comenzar la operación. Sus componentes internos se volvieron frágiles y las brocas se partieron como vidrio. ¿Cómo que como vidrio?, preguntó el jefe del Estado Mayor. Porque ese hielo no se comporta como el hielo común. Está comprimido desde hace miles de años. En algunos sectores tiene una resistencia superior a la del hormigón. Además, nuestros camiones militares están inutilizados. El lubricante se convirtió en una masa espesa, los circuitos electrónicos colapsaron y las baterías perdieron toda su carga. Un almirante golpeó la mesa. Tenemos rompehielos. Que los utilicen. Coleman lo miró con frialdad. El rompehielos estadounidense que enviamos fue diseñado hace más de 30 años. Su sistema de propulsión se congeló ayer y permanece detenido a 120 kilómetros de la base. No puede avanzar ni retroceder. El ambiente se volvió insoportable. La nación que enviaba sondas a Marte, operaba portaaviones nucleares y presumía de dominar cualquier escenario militar había quedado paralizada por el frío. Entonces un joven analista levantó la mano desde el fondo de la sala. Señor, existe una alternativa. Coleman lo miró. Habla. Chile. Algunos generales sonrieron con desprecio. ¿Chile?, repitió Coleman. ¿Estás hablando en serio? Sí, señor. La Armada de Chile, universidades chilenas y varias empresas de Punta Arenas, Talcahuano y Valdivia llevan décadas desarrollando tecnología para operar en el extremo sur. Tienen sistemas de navegación, aleaciones, vehículos, plataformas modulares y protocolos de supervivencia diseñados específicamente para ambientes antárticos. Coleman soltó una carcajada. ¿Pretendes que Estados Unidos le pida ayuda a Chile? No se trata solamente de pedir ayuda. Existe un consorcio chileno que desarrolló una nueva generación de rompehielos y perforadoras criogénicas. Sus equipos podrían atravesar la zona. El asesor se levantó de golpe. Somos Estados Unidos. Construimos reactores nucleares, aterrizamos en la Luna y tenemos el presupuesto militar más grande del planeta. No vamos a arrodillarnos ante un país al final del mapa. El analista intentó responder. Señor, no se trata del tamaño del país. Claro que se trata del tamaño. Chile compra tecnología extranjera, fabrica componentes para terceros y depende de mercados internacionales. Si les pedimos ayuda, convertirán esta crisis en un negocio. Exigirán dinero, derechos de explotación y reconocimiento político. Coleman se acercó hasta quedar frente al joven.
Necesitamos proveedores obedientes, no socios que pretendan sentarse a nuestra altura. Antes de llamar a Chile, traigan ingenieros de Texas, Alaska o Canadá. Cualquiera menos ellos. Ese fue su error. No un pequeño error técnico. No una mala decisión administrativa. Fue la expresión perfecta de una arrogancia que llevaba décadas creciendo dentro de una superpotencia convencida de que todo lo extranjero era secundario. Coleman todavía no sabía que el país que acababa de despreciar no era un invitado ocasional en el mundo polar. Chile llevaba generaciones observando los vientos australes, navegando por canales imposibles, construyendo bases, rescatando tripulaciones, abasteciendo científicos y sobreviviendo en uno de los territorios más hostiles del planeta. Chile no necesitaba imaginar cómo era el extremo sur. Chile vivía mirando hacia él. Voy a viajar personalmente, declaró Coleman. Esos ingenieros necesitan disciplina, no cuento sobre tecnología chilena. Demostraré que nuestros equipos pueden funcionar sin ayuda de nadie. Horas después, abordó un avión militar rumbo a Punta Arenas y desde allí continuó en un helicóptero de transporte hacia la base estadounidense. Cuando la aeronave descendió, el viento golpeaba con tanta violencia que parecía capaz de arrancar la nieve del suelo y convertirla en cuchillos. Señor, no se quite la máscara, le advirtió un tripulante. El aire puede dañar sus pulmones. Coleman ignoró el consejo. Abrió la compuerta y dio un paso al exterior. Al respirar, sintió que miles de agujas le atravesaban la garganta. El dolor fue inmediato. Su costoso traje térmico, promocionado como la última maravilla de la industria militar estadounidense, emitió una alarma. La batería pasó del 80% a 0 en menos de 20 segundos. ¿Qué demonios pasa con esta porquería? Sus labios comenzaron a entumecerse. El general Eisenmiller, comandante de la operación, corrió a sostenerlo. Su aspecto era irreconocible. En lugar del uniforme impecable de las fotografías oficiales, llevaba varias capas de ropa, una parca desgastada y protectores de piel sobre el rostro. Señor, no debería haber venido, dijo Miller. Este lugar no perdona errores. A pocos metros de la base se alzaba una montaña de metal destruido. Era el PX-9000. La máquina que había costado miles de millones de dólares parecía haber sido aplastada por un gigante. Engranajes partidos. Cables congelados. Paneles quebrados. Brazos mecánicos separados del cuerpo principal. Nuestros materiales resisten hasta 40 grados bajo cero, explicó Miller. Después de eso, pierden flexibilidad. Aquí no tenemos acero. Tenemos vidrio. Coleman observó la maquinaria y sintió que algo se derrumbaba dentro de él. Todo lo que representaba su carrera, su patriotismo y su idea de superioridad estaba tirado sobre el hielo convertido en chatarra. Aquella noche, mientras el personal se refugiaba dentro de módulos de emergencia, una voz limpia apareció en la radio. Base estadounidense, aquí rompehielos chileno almirante Oscar Biel. Solicitamos autorización para cruzar por su sector. Coleman levantó la cabeza. ¿Un barco chileno? ¿Cómo están transmitiendo con esta tormenta? El operador de radio tenía el rostro desencajado. Señor, su señal es estable. No tiene interferencia. Parece que estuvieran transmitiendo desde una oficina en tierra. Coleman salió del módulo y levantó unos binoculares. A través de la ventisca apareció una silueta iluminada. El buque chileno avanzaba lentamente entre las placas de hielo. Sus focos atravesaban la oscuridad y la proa cortaba la superficie congelada con una precisión casi insultante. Mientras las embarcaciones estadounidenses estaban detenidas, inclinadas y cubiertas de escarcha, el rompehielos chileno parecía completamente operativo. En la cubierta, varios tripulantes con trajes naranjos se desplazaban con calma. Uno de ellos sostenía una taza humeante mientras conversaba con otro marino. Coleman sintió que la humillación le quemaba el pecho. No puede ser real. Tomó la radio. Buque chileno, identifíquese. La respuesta llegó de inmediato. Asesor Coleman, soy el capitán Sebastián Arancibia, comandante del rompehielos chileno almirante Oscar Biel. Es un gusto saludarlo. La voz era tranquila, educada y segura. Eso enfureció todavía más al estadounidense. ¿Cómo mantienen el barco funcionando? Nuestros sistemas se congelaron. La temperatura interior se mantiene en 22 grados. Los sistemas principales operan con normalidad. Eso es imposible. Comprendo que pueda parecerle extraño. Quiero pruebas.
Con gusto. Le enviaremos los datos técnicos disponibles. Una impresora térmica que llevaba horas sin funcionar comenzó a emitir sonidos. El operador la observó sorprendido. Están utilizando una frecuencia de respaldo compatible con nuestros equipos. El documento mostraba una comparación entre el casco estadounidense y el chileno. Las aleaciones del buque norteamericano estaban cerca de su límite de fractura. Las aleaciones del buque chileno se mantenían estables. Coleman leyó el origen de los materiales. Empresas metalúrgicas de Talcahuano. Laboratorios de la Universidad de Concepción. Centros de investigación de Valdivia. Sistemas eléctricos desarrollados con apoyo de ingenieros de Santiago y Magallanes. Sensores probados durante años en campañas antárticas chilenas. ¿Están diciendo que unas fábricas chilenas fabricaron un material mejor que el nuestro? No se trata de que sea mejor en todos los escenarios, respondió Arancibia. Fue creado específicamente para este escenario. Coleman arrugó el documento. Robaron tecnología estadounidense. Al otro lado de la radio hubo un silencio. Señor Coleman, hace 8 meses una delegación chilena presentó estos materiales en Washington. Usted firmó personalmente el rechazo. La impresora volvió a funcionar. Una segunda hoja salió lentamente. Coleman la tomó. Era su propia firma. La carta decía: propuesta rechazada. Los componentes chilenos presentan un costo innecesariamente alto. El Departamento de Defensa priorizará proveedores estadounidenses. El capitán Arancibia continuó. En esa reunión usted dijo que Chile podía servir como plataforma logística, pero no como referente tecnológico. También afirmó que nuestros ingenieros exageraban las condiciones antárticas para vender equipos más caros. Coleman sintió que las miradas de todos los oficiales se clavaban en él. Eso fue una decisión presupuestaria. No, señor. Fue una decisión política basada en prejuicios. La frase cayó como un martillo. El asesor intentó recuperar el control. Muy bien. Ordeno que remolquen nuestra flota. No podemos hacerlo. Soy el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos. Y yo soy responsable de la vida de mi tripulación y de la seguridad de su flota. Les estoy dando una orden. Chile no recibe órdenes de funcionarios extranjeros en sus propias operaciones navales. Por primera vez, Coleman no encontró una respuesta inmediata. Arancibia siguió hablando. Sus cascos están extremadamente frágiles. Si aplicamos fuerza directa, podrían partirse. Un remolque improvisado mataría a cientos de personas. La impresora entregó una tercera hoja. El documento mostraba una simulación del casco estadounidense quebrándose en dos. Su orden, señor Coleman, habría hundido sus propios barcos. El asesor se dejó caer sobre una silla. Toda su autoridad se había evaporado. Entonces, ¿qué debemos hacer? Existe una solución. Pero no es sencilla. Habla. Debemos instalar sistemas de absorción de impacto, estabilizar el casco y abrir un corredor seguro. También necesitamos autorización para asumir el control técnico completo del rescate. Concedido. No es suficiente. Una cuarta hoja salió de la impresora. Era un contrato. El primer punto establecía que Chile coordinaría la navegación y la seguridad del corredor austral durante la operación. El segundo otorgaba participación prioritaria a empresas chilenas en los futuros proyectos logísticos y científicos de la zona. El tercero obligaba a reconocer públicamente la propiedad intelectual de los sistemas chilenos utilizados. El cuarto garantizaba acceso a datos geológicos y oceanográficos obtenidos durante la misión. Coleman apretó los dientes. Esto parece una rendición. No, señor. Es el precio de un servicio que ustedes necesitan y que nadie más puede prestar en este momento. Washington nunca lo aceptará. Sus barcos tienen combustible para menos de 5 horas. Cuando se detengan los sistemas de calefacción, la temperatura interior comenzará a caer rápidamente. Usted decide. Coleman llamó a la Casa Blanca. La respuesta fue brutal. No firmes nada, ordenó el secretario de Defensa. Entregar derechos estratégicos a Chile sería una vergüenza. Hay miles de personas atrapadas. Busca otra solución. No existe otra solución. Entonces improvisa. Para eso estás allí. Si no firmo, pueden morir. Si firmas, te acusaremos de exceder tu autoridad.
Coleman quedó mudo. ¿Me están abandonando? Estamos protegiendo los intereses de Estados Unidos. La llamada terminó. El hombre que había servido durante décadas a la mayor potencia del mundo comprendió que, para Washington, él ya era prescindible. Si salvaba a la flota, sería acusado de traición. Si permitía que los soldados murieran, sería culpado por negligencia. Mientras intentaba decidir, una alarma sonó en el radar. Dos enormes señales se acercaban desde el este. «Buques rusos», gritó el operador. «Rompehielos nucleares». En menos de media hora, las siluetas negras aparecieron detrás de la tormenta. Eran gigantescas. Avanzaban expulsando humo oscuro, rompiendo placas de hielo y dirigiéndose directamente hacia la flota paralizada. «Vienen por la zona», dijo Miller. «Saben que no podemos movernos». Los sistemas de armas estadounidenses estaban congelados. Los lanzadores no respondían. Los radares fallaban. Las compuertas hidráulicas permanecían bloqueadas. La flota más poderosa del planeta era incapaz de defenderse. Entonces ocurrió algo inesperado. El rompehielos chileno giró. Sin recibir una orden estadounidense, se posicionó entre los buques rusos y la flota atrapada. Era más pequeño que los barcos nucleares que se acercaban, pero su postura era inequívoca. No pasarían. La radio internacional se activó. «Buques de la Federación Rusa», habla el comandante Sebastián Arancibia, de la Armada de Chile. «Están ingresando a una zona de rescate activa. Reduzcan velocidad y mantengan distancia». Una voz rusa respondió. «No reconocemos su autoridad. No les pedimos reconocimiento. Les informamos que existe una operación humanitaria en curso. Apártense». Negativo. Coleman observó la escena sin poder creerlo. Chile, el país que él había llamado pequeño, se estaba interponiendo entre dos potencias nucleares. Arancibia volvió a comunicarse con él por un canal privado. «Señor Coleman, revise la última página del informe geológico». El asesor tomó los documentos. Allí aparecía un mapa submarino fechado 3 años antes. La zona donde Estados Unidos había instalado su bandera no contenía las reservas esperadas. El verdadero depósito se encontraba varios kilómetros al oeste, bajo el fondo marino. «Esto no puede ser correcto. Los datos que utilizaron tienen décadas de antigüedad», explicó Arancibia. Chile estudió el sector mediante vehículos submarinos autónomos, sensores magnéticos y campañas científicas desarrolladas desde Magallanes. ¿Ustedes sabían dónde estaba el yacimiento? Sí. ¿Desde cuándo? Desde antes de que comenzara su operación. Coleman sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Estados Unidos había movilizado barcos, aviones, soldados y miles de millones de dólares para ocupar una zona prácticamente vacía. Mientras tanto, Chile ya había identificado el verdadero depósito. ¿Por eso exigieron participación? No queremos quedarnos con algo que les pertenece. Queremos participar porque aportamos los datos, el conocimiento territorial y la única tecnología disponible para operar sin destruir el ecosistema ni matar trabajadores. La diferencia era devastadora. Estados Unidos había llegado con fuerza. Chile había llegado con información. Estados Unidos había plantado una bandera. Chile había estudiado las corrientes, los minerales, el hielo, los vientos y el fondo marino. Estados Unidos quería dominar. Chile sabía cómo sobrevivir. Los buques rusos volvieron a avanzar. El rompehielos chileno encendió poderosos focos y desplegó una serie de dispositivos de medición láser. «Última advertencia», dijo Arancibia. «Toda aproximación será registrada y comunicada a los organismos internacionales. Este corredor se encuentra bajo control de una misión de rescate chilena». Los rusos disminuyeron la velocidad. No porque temieran una guerra con Chile, sino porque comprendían el costo político de atacar un buque que realizaba una operación humanitaria frente a decenas de cámaras, satélites y registros automáticos. También sabían algo más. El barco chileno conocía aquel territorio mejor que ellos. Después de varios minutos de tensión, los rompehielos rusos comenzaron a retirarse. Miller cayó de rodillas. «Nos salvaron». Coleman miró el contrato. Su mano temblaba. Luego firmó. «Aceptamos todas las condiciones», dijo por radio. «Por favor, saquen a nuestra gente de aquí». La respuesta de Arancibia fue breve.
Acuerdo confirmado. Iniciamos la operación. El rompehielos chileno cambió de rumbo. Sus motores aumentaron potencia y la proa se elevó sobre la placa de hielo. A diferencia de las embarcaciones estadounidenses, que golpeaban directamente las paredes congeladas, el buque chileno utilizaba su peso para subir sobre ellas y quebrarlas desde arriba. El sonido fue ensordecedor. Una placa de 4 metros de espesor se partió como si fuera una delgada lámina. El barco avanzó nuevamente. Subió. Presionó. Quebró. Retrocedió unos metros. Volvió a embestir. En pocos minutos abrió un corredor negro entre el hielo blanco. Los militares estadounidenses observaban en silencio. No parecía una batalla. Parecía una demostración. La naturaleza que había humillado a Estados Unidos era enfrentada por Chile con método, paciencia y conocimiento acumulado. Sin embargo, remolcar la flota era mucho más complicado. Para evitar que los cascos se quebraran, técnicos chilenos debían instalar amortiguadores especiales en la estructura estadounidense. Una grúa bajó una pequeña plataforma. Sobre ella viajaban 2 marinos chilenos. El viento superaba los 40 metros por segundo. La sensación térmica seguía bajo los 70 grados. Los estadounidenses pensaron que utilizarían robots. Pero los 2 hombres saltaron sobre la cubierta congelada. Llevaban trajes naranjos, cascos, líneas de seguridad y herramientas protegidas. Uno de ellos resbaló. Durante un segundo quedó colgando sobre el mar oscuro. Su compañero tiró de la cuerda y logró devolverlo a la cubierta. Coleman contuvo la respiración. Los marinos continuaron. Llegaron hasta una columna estructural cubierta por una capa de hielo endurecido. Golpearon durante varios minutos. El hielo apenas cedía. Los dedos comenzaban a perder movilidad. Entonces el jefe del equipo se quitó los guantes exteriores. ¿Qué está haciendo?, preguntó Coleman. Necesita sensibilidad en las manos, respondió Miller. No puede ajustar los pernos con esos guantes. El chileno comenzó a trabajar con una protección mucho más delgada. Sus dedos se volvieron morados. Luego pálidos. Cada movimiento debía causarle un dolor insoportable. Pero no se detuvo. Ajustó el dispositivo. Revisó el cable. Golpeó 2 veces la estructura. Levantó el pulgar. Conexión terminada. Coleman sintió un nudo en la garganta. Aquel hombre no conocía a los soldados estadounidenses. No tenía ninguna obligación personal con ellos. Incluso sabía que el funcionario responsable de la crisis había insultado a su país y rechazado su tecnología. Y aún así estaba arriesgando las manos para salvarlos. En ese instante, la caricatura que Coleman tenía sobre Chile se desplomó. No eran oportunistas intentando aprovechar una tragedia. No eran un proveedor secundario. No eran un país que vivía esperando órdenes de las potencias. Eran profesionales. Marinos. Ingenieros. Personas que habían convertido la experiencia de vivir junto al extremo austral en una capacidad que ningún cheque podía comprar de la noche a la mañana. Capitán Arancibia, dijo Coleman por radio. Lo escucho. Gracias. Hubo un breve silencio. Puede agregar el agradecimiento como propina en la factura, respondió el chileno. Algunos soldados se rieron por primera vez en horas. El cable se tensó. El rompehielos chileno comenzó a avanzar. Los barcos estadounidenses, atrapados desde hacía días, se movieron lentamente. El acero crujió. Las placas se partieron. Las hélices chilenas empujaron con una fuerza constante. Centímetro a centímetro, la flota salió de su prisión. Desde el rompehielos enviaron termos con café, té, sopa caliente, pan amasado y frazadas. Un soldado estadounidense abrió una caja y encontró pequeños paquetes de sopaipillas preparadas por la cocina del buque. ¿Qué es esto?, preguntó. Comida chilena, respondió otro militar. Cómetela antes de que se congele. Coleman recibió una taza de té caliente. También una nota escrita a mano. Para que recuperen temperatura. No se hagan los héroes. Abríguense. El asesor sonrió con amargura. Mientras Washington discutía responsabilidades, los chilenos enviaban comida. Mientras los altos mandos protegían su carrera, marinos de un país despreciado se congelaban las manos ajustando cables.
Mientras Estados Unidos hablaba de liderazgo, Chile lo estaba ejerciendo. ¿En qué momento nos equivocamos?, preguntó Coleman. Miller miró por la ventana. Cuando empezamos a pensar que tener más dinero significaba saber más. El asesor bajó la mirada. Recordó la reunión en Washington. Recordó las risas. Recordó cómo había llamado proveedores de segunda categoría a los representantes chilenos. Recordó haber dicho que un país de Sudamérica no podía enseñar nada a la industria militar estadounidense. Ahora su flota avanzaba amarrada a un buque chileno. La ironía era completa. Horas después, una enorme placa de hielo chocó contra uno de los barcos remolcados. La estructura vibró. El soporte donde estaba conectado el cable comenzó a agrietarse. «El anclaje está fallando», gritó un técnico. «Reduzcan la velocidad», ordenó Coleman. «No podemos», respondió Arancibia. «Si reducimos demasiado, uno de sus barcos chocará contra nuestra popa». La grieta siguió creciendo. Entonces 4 marinos chilenos aparecieron nuevamente en la cubierta del rompehielos. Dispararon una cuerda auxiliar hacia el barco estadounidense. El cable cayó sobre el hielo. Los soldados permanecieron inmóviles. «Muévanse», rugió Arancibia por radio. «Es su barco y es su gente. Nosotros podemos guiarlos, pero no podemos hacer todo por ustedes». Coleman sintió la vergüenza como una bofetada. Tenía razón. Hasta ese momento había pedido ayuda como quien exige un servicio. «Miller, vamos afuera». «Señor, es demasiado peligroso. Esta crisis comenzó por mis decisiones. No voy a seguir mirando desde una ventana». Se puso el casco, aseguró su línea y salió junto a los soldados. El viento lo golpeó de frente. Cayó de rodillas. Se levantó. Avanzó arrastrándose sobre la cubierta. La cuerda auxiliar estaba a pocos metros, pero llegar hasta ella parecía cruzar un continente. Del otro lado, los marinos chilenos tiraban con todas sus fuerzas. Coleman extendió la mano. Rozó la cuerda. La perdió. Volvió a intentarlo. Finalmente consiguió atraparla. «Todos juntos», gritó. Soldados estadounidenses y marinos chilenos comenzaron a tirar desde extremos opuestos. Por primera vez durante toda la operación no había superiores y subordinados. No había potencia grande ni país pequeño. Había seres humanos intentando sobrevivir. El cable fue asegurado. La tensión se distribuyó. La grieta dejó de crecer. Coleman cayó de espaldas sobre la cubierta. Sobre él, entre las nubes, apareció una aurora austral. Verde. Azul. Silenciosa. La observó mientras recuperaba el aliento. A pocos metros, la bandera chilena flameaba en la tormenta. Ya no le parecía la bandera de una nación periférica. Le parecía el símbolo de quienes habían llegado preparados cuando todos los demás llegaron confiados. 3 horas después, los barcos entraron en una zona segura. La tripulación estadounidense estalló en aplausos. Algunos lloraban. Otros abrazaban a los técnicos chilenos. Coleman pidió subir al rompehielos. Cuando llegó al puente, el capitán Sebastián Arancibia lo esperaba junto a varios oficiales. El estadounidense se acercó lentamente. Durante años había dado la mano desde una posición de poder. Esta vez hizo algo diferente. Inclinó la cabeza. «Me equivoqué con ustedes». Arancibia no respondió de inmediato. «No es el primero. Pensé que Chile era demasiado pequeño para desarrollar algo que nosotros no tuviéramos. El tamaño no protege del frío. Tampoco el dinero. No». Coleman observó el puente. Todo funcionaba con precisión. Los sistemas principales tenían componentes fabricados en Chile. Las interfaces habían sido diseñadas para operar incluso con guantes. Las tuberías estaban protegidas contra congelamiento. Los sensores podían reemplazarse rápidamente. Cada pieza parecía responder a problemas descubiertos durante décadas de experiencia real. ¿Cómo lograron construir todo esto? Arancibia miró hacia el mar. Porque nosotros no podemos darnos el lujo de creer que la naturaleza se adaptará a nosotros. Chile es terremotos, cordillera, desierto, temporales, volcanes, fiordos y océano. Si no aprendemos a respetar el territorio,
El territorio nos recuerda rápidamente quién manda. Coleman guardó silencio. Además, continuó el capitán, muchas veces hemos tenido que hacer más con menos. Eso obliga a diseñar mejor, reparar rápido y pensar en soluciones que funcionen de verdad, no solamente en presentaciones. La frase tenía un peso especial. Estados Unidos había llevado equipos carísimos diseñados en oficinas. Chile había llevado herramientas diseñadas por personas que conocían el frío. Semanas más tarde, Coleman compareció ante el Congreso. La sesión fue transmitida en vivo. Millones de estadounidenses y chilenos siguieron su declaración. La operación fracasó inicialmente por una mezcla de arrogancia institucional, información obsoleta y desprecio hacia capacidades extranjeras, dijo. Los congresistas se removieron incómodos. ¿Está afirmando que la seguridad estadounidense dependió de Chile? Preguntó uno de ellos. Coleman respiró profundamente. Estoy afirmando que sobrevivimos gracias a Chile. La sala quedó en silencio. Sin sus marinos, nuestros barcos se habrían hundido. Sin sus ingenieros, no habríamos perforado el hielo. Sin sus datos científicos, habríamos invertido miles de millones en una zona sin valor. Y sin su decisión de interponerse durante el rescate, otras potencias habrían aprovechado nuestra vulnerabilidad. ¿Considera justas las condiciones del acuerdo? Al principio las consideré humillantes. Ahora considero que son razonables. Chile recibirá una participación importante. Chile no está recibiendo algo gratis. Está aportando información, tecnología, infraestructura, experiencia territorial y capacidad operativa. Estados Unidos no perdió un porcentaje. Ganó acceso a un proyecto al que, por sí solo, no podía llegar. Otro congresista intervino. ¿No cree que este acuerdo debilita nuestra imagen? Coleman lo miró directamente. Lo que debilita nuestra imagen no es reconocer el talento de un aliado. Lo que nos debilita es creer que admitir un error constituye una derrota. La frase recorrió los medios internacionales. En Chile, miles de personas comentaron la historia. Algunos recordaron que durante años ciertas potencias habían tratado al país como una simple plataforma logística hacia la Antártica. Otros destacaron el trabajo silencioso de científicos, técnicos, trabajadores portuarios, pilotos y marinos. Y muchos plantearon una pregunta incómoda. ¿Cuántas tecnologías chilenas habían sido ignoradas no por falta de calidad, sino porque provenían de Chile? Esta historia, por supuesto, no trata solamente de barcos. Habla de una actitud que se repite en todo el mundo. Cuando una potencia desarrolla algo, se le llama innovación. Cuando un país latinoamericano desarrolla algo, primero se duda. Se exige más evidencia. Se cuestiona su capacidad. Se asume que copió. Se piensa que debe vender barato. Y solamente cuando llega una crisis, cuando los sistemas caros fallan y cuando las grandes promesas se derrumban, comienza a reconocerse el valor de aquellos que llevaban años trabajando sin cámaras. En mi opinión, ese es el punto más polémico de toda esta historia. Chile no necesitó gritar que era superior. No necesitó amenazar. No necesitó enviar miles de soldados. Simplemente llegó con un barco que funcionaba. Con información correcta. Con personas preparadas. Con comida caliente. Con una cuerda. Y con la voluntad de arriesgar la vida para salvar incluso a quienes lo habían despreciado. Ese tipo de poder es mucho más difícil de construir que un ejército. Porque no se compra solamente con dinero. Se construye con décadas de experiencia, educación, sacrificio, disciplina y memoria colectiva. Días después de la audiencia, Coleman recibió un mensaje en su teléfono. Era del capitán Arancibia. Operación terminada. Todos los barcos reparados. La próxima vez conversemos antes de que se congele todo. Y cuando venga a Punta Arenas, lo invitamos a tomar un café de verdad. Coleman sonrió. Respondió con una sola palabra. Gracias. Meses después viajó a Chile. Visitó Valparaíso, Talcahuano y Punta Arenas. Conversó con trabajadores de astilleros, ingenieros jóvenes y científicos antárticos. Descubrió algo que jamás había visto desde su oficina en Washington. Muchas de las soluciones que habían salvado a su flota no nacieron en laboratorios llenos de lujo. Nacieron en talleres pequeños. En universidades públicas. En conversaciones entre marinos y mecánicos. En piezas reparadas durante madrugadas heladas.
En errores acumulados durante décadas. En personas que conocían el territorio no por mapas, sino porque habían trabajado allí. Durante una ceremonia en Punta Arenas, Coleman subió al escenario. Frente a él había chilenos, estadounidenses y representantes de varios países. Llegué a la Antártica convencido de que Chile necesitaba aprender de nosotros, dijo. Salí de allí entendiendo que nosotros necesitábamos aprender de Chile. Los aplausos fueron inmediatos. Pero el estadounidense levantó una mano. No quiero que esto se interprete como una historia romántica donde un país es perfecto y otro es completamente arrogante. Todos los países cometen errores. Chile también enfrenta problemas, limitaciones y contradicciones. Pero existe algo que no se puede negar: subestimar a una nación por su tamaño, su ubicación o su acento es una forma de ignorancia. Miró hacia los marinos chilenos presentes. Cuando nuestros sistemas fallaron, ustedes no preguntaron si merecíamos ser salvados. Actuaron. Cuando nuestra política se paralizó, ustedes tomaron decisiones. Cuando nosotros defendimos nuestro orgullo, ustedes defendieron vidas. El capitán Arancibia estaba entre el público. Coleman inclinó la cabeza. Esta vez no era un gesto diplomático. Era respeto. Desde entonces, el proyecto Austral se convirtió en una operación conjunta. Chile dirigía la logística polar y los protocolos ambientales. Estados Unidos aportaba financiamiento, transporte y capacidad industrial. Las empresas chilenas fabricaban componentes críticos. Las universidades compartían datos científicos. Y el corredor que una vez estuvo a punto de convertirse en escenario de una confrontación pasó a ser conocido como el Corredor Magallanes. El mundo observó con sorpresa. Muchos analistas extranjeros se preguntaron cómo un país de menos de 20 millones de habitantes había conseguido tanta influencia en una de las regiones más estratégicas del planeta. La respuesta era sencilla. Chile no había aparecido de la nada. Llevaba décadas preparándose. Mientras otros miraban la Antártica como un territorio lejano, Chile la consideraba parte de su realidad cotidiana. Mientras otros veían hielo, Chile veía rutas, responsabilidad, ciencia y futuro. Mientras otros llegaban solamente cuando aparecía una oportunidad económica, Chile mantenía presencia incluso cuando no había cámaras ni beneficios inmediatos. Por eso, cuando llegó la crisis, el país que muchos consideraban secundario terminó siendo indispensable. Y esa es la reflexión final que deja esta historia. Las grandes potencias pueden tener más dinero. Pueden tener más soldados. Pueden tener más satélites. Pero ninguna de esas cosas reemplaza el conocimiento de un territorio. Ninguna reemplaza la humildad. Ninguna reemplaza a las personas dispuestas a ensuciarse las manos cuando llega el momento más difícil. Estados Unidos llegó creyendo que podía quedarse con el congelador más caro del mundo. Chile llegó con la llave. Y cuando por fin se abrió la puerta, todos comprendieron que la verdadera riqueza no estaba solamente bajo el hielo. También estaba en la experiencia, la preparación y la dignidad de un país que durante demasiado tiempo había sido subestimado. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que Chile recibe el reconocimiento internacional que merece por su experiencia antártica, científica y marítima? ¿O todavía existe una mirada extranjera que subestima cualquier innovación que venga de América Latina? Porque quizá la parte más impactante de esta historia no sea que una superpotencia terminara pidiendo ayuda. Quizá lo verdaderamente impactante sea que Chile estaba preparado desde el principio y casi nadie quiso escucharlo.